Amén. Tomen asiento. ¿Siente que la presencia de Dios está con nosotros hoy? Wow, me parece que Dios hoy ministró de diferentes maneras. Y me encanta cuando la iglesia participa como lo están haciendo. Hoy Susi compartió un videito, no me acuerdo de cuál de los grupos en iglesia o en sus pasos, no sé si lo vieron, pero hablaba de la cruz. Que uno de las maneras es nuestra relación con Dios, es la que va para arriba, y la otra va atravesando, que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Y yo estoy muy convencida de que Dios da palabra, pero que también Dios da palabra a la iglesia. Por eso siempre nos gusta que si Dios les habla de alguna manera, que vengan y lo compartan, porque la palabra que reciben, claro que es para ustedes, pero también es para bendecir a la iglesia. Y te pido disculpas, Luis, porque me olvidé de filmar la apertura hoy. Quiero ser equitativo con todos. Me olvido, no es que elijo a quién subir y a quién no. Así que por favor, iglesia, háganme acordar, Silvi, prende. Porque es como digo, yo siento que Dios les habla, nos habla a través de la iglesia. Así que cuando comparte Moni, cuando comparte Sergio, cuando comparte Juli, cuando comparte Luis, es palabra para la iglesia que me gustaría subirla. Así que si ven que yo no prendo la cámara para el principio, háganmelo saber. En realidad es una palabra que Dios puso en el corazón de la iglesia madre, la que vamos a compartir hoy. Luis o Susi. Es una por familia. Tenemos un pequeño ¿cómo es? ¿Magnético? No, es un stick. Sí, ahí está. Es uno por familia, nos dieron 30. La iglesia, me gustó lo que me contó Julie ayer, que desde el año 2008 ellos tienen todos en la heladera. No sé, creo que falta el 2012 o... 2012 y el 24. Del 2012 y el 2024. Tengo que ver si por ahí quedó en la iglesia madre alguno. Sí, es la palabra que también la iglesia madre nos regaló los stickers y nos regaló también el banner para que durante todo este año nos acompañe esta idea. Bueno, se hizo, pero... ahora sí que no... Bueno. Ahí va, no lo vi. No importa. 2026. Convicciones extremas. ¿Estamos de acuerdo que vivimos en un tiempo de violencia extrema? ¿Sí? ¿Violencia dónde la vemos? En las guerras, en primer lugar, que hay un montón, menos mal que no están cerca, están en Oriente, en la calle, en las casas, en los barrios. Eli hoy me contaba, ella vive allá en Beca, y me dio tristeza cuando me contaste que el caño madre, el que alimenta de agua a gran parte del barrio, tiene 2 balazos. Y entonces por ahí pierde agua y entonces no llega el suficiente agua a las casas. El tanque de ella pierde agua porque tiene un balazo arriba. Lo emparchó de alguna manera, pero bueno, tanque nuevo no es lo mismo que un tanque emparchado. Balas, violencia, en todos lados. Hay una extrema confusión de verdades. Ahora que estamos todos tan contentos con la IA, ¿no? Y todo el mundo parece confiar en la inteligencia artificial. Tengan cuidado. No todo lo que la inteligencia artificial dice es la verdad. Necesitamos mucha sabiduría de Dios para identificar qué es verdad y qué no es verdad. Parece que todo hoy es tan relativo. Buscas en Google y le quieres a Google, y eso es palabra santa. Tengamos cuidado con eso. Y todo esto produce extrema angustia. ¿Y a dónde nos lleva la angustia? A las adicciones,
a la depresión, al consumir psicofármacos. Creo que es un tiempo donde más psicofármacos se están consumiendo en todo este último tiempo. Más los psiquiatras y los psicólogos están de fiesta. Andar a averiguar si hay algún turno, te dan turno para dentro de 2 o 3 meses. Ser psicólogo es un negocio hoy. Pero ante tantas necesidades y situaciones extremas, ¿qué necesitamos? Convicciones extremas. No me acuerdo cuál era la próxima. Sí. Y el versículo lema es Mateo 7, 24, y quiero que lo leamos. Está ahí, sí. Es una historia que todos conocemos. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Y me gusta eso, no es el que las oye y dice, qué linda palabra. Es el que las oye y las pone en práctica. Es como hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Cuál es la casa que está cimentada sobre la roca? Aquellos que oyen la palabra y la ponen en práctica. Aquellos que escuchamos la palabra y la ponemos en práctica somos aquellos que construimos nuestra casa sobre la roca. ¿Y qué pasa cuando vienen las tormentas, la lluvia, los vientos? Esa casa no se cae. Me acuerdo de la escuelita. Y aquella casa no cayó. Los que tenemos las canciones de aquella época de la escuelita. Pero el versículo 25 dice, o 26, pero todo el que oyó mis palabras y no las pone en práctica, aquel que escucha la palabra pero no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta casa se derrumbó y fue grande su ruina. Cuando escuchamos la palabra y decimos, qué linda palabra, pero no hacemos, no actuamos, es como que construimos nuestra casa sobre la arena. Y alguien ahí me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa casa? Empieza a caerse, nos deprimimos, derrapamos, nos angustiamos, nos agarra pánico, nos agarra miedo y necesitamos ir a alternativas, alcohol, droga y tantas otras cosas más. Estos últimos 2 domingos, ¿se acuerdan? A mí me gusta siempre repasar un poco porque somos animales de repetición. Aprendemos a través de la repetición. Yo me pongo en primer lugar, a mí me cuesta retener si no repito y repito y releo y escribo. Solamente a título de repaso, vamos a la próxima. Estos últimos 2 domingos trabajamos convicciones acerca de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Que Dios lo mandó a Nínive, que nos mostraba y que tratamos de recordar el domingo pasado, que Dios nos ama y se interesa por nosotros. ¿Se acuerdan que Dios le había dado una palabra a Jonás? Y Jonás no quiso ir porque le daba bronca ir a Nínive. Dios hubiera podido decir, bueno, no querés, pero no hizo eso Dios. Dios estaba empecinado que Jonás cumpliera el propósito para el cual él había sido elegido. Y entonces lo mandan el barco, le mandan la tormenta, al final lo tiran al agua, el pez se lo come. Y después de mucho ir y venir y discutir con Dios, Jonás va a Nínive.
y le dice a la gente, si no se arrepienten, van a ser destruidos. Dios nos ama y se interesa. ¿Y por qué Dios hace todo esto con Jonás? ¿Por qué lo hace? Porque le interesaban los ninivitas, no quería destruir a los que estaban haciendo macana. Entonces, Él nos ama y se interesa por nosotros. Y la segunda verdad que vimos es que la misericordia de Dios precede al juicio. ¿Sí? Dios siempre te va a dar una oportunidad. Él sabe las cosas que estás haciendo que no te convienen. Las cosas que no nos convienen son lo que decimos, no es la voluntad de Dios. Pero a mí siempre me gusta decirlo, no es el Dios que te vigila y que si metes la pata te baja el martillo. Es el Dios que te dice, no te conviene, si haces esto te va a pasar tal otra cosa. Así que tomalo como un mensaje de amor. Dios te está mostrando cuál es su voluntad porque es lo que te conviene hacer. Y siempre cuando te escapaste de la voluntad de Dios, Dios lo ve. Dios lo sabe al instante. ¿Se acuerdan que vimos ese versículo que dice que sabe cuando nos levantamos, sabe cuando nos acostamos, sabe hasta lo que pensamos? Antes de que abriéramos la boca, Él ya sabe lo que tenemos que decir. Entonces Dios lo sabe cuando metiste la pata y lo primero que va a hacer es darte una oportunidad. Porque la misericordia de Dios precede al juicio. Y quiero que te lo grabes esto como una convicción extrema. Porque ante situaciones extremas necesitamos tener certezas extremas, convicciones extremas. Dios siempre da oportunidad para volvernos a Él. ¿Lo crees? Bien, vamos a la otra. Dios es justo. Él no le gustan las cosas desordenadas. Entonces, cuando Dios ve algo que no está bien, Él va a tratar de hacer justicia y a ordenar. Pero se conmueve cuando hacemos lo que Luis hoy nos compartió al principio. Cuando venimos con un corazón arrepentido de verdad, no de boca para afuera, Dios se arrepiente de su juicio, cambia de opinión. Pero, como dijimos, el arrepentimiento debe ser una forma de vida, no un momento que venís acá a llorar y decir, Señor, perdóname, pero te saliste afuera y la primera de cambio ya te metiste en el mismo lío otra vez. Dice alguien por ahí. El arrepentimiento tiene que ser una actitud de vida. ¿Qué significa? ¿Que te estás tirando ceniza todo el tiempo y sos un miserable todo el tiempo? No. Pero tener la humildad de empezar tu día y decir, Señor, yo no puedo en mi fuerza. Te necesito en este día. Señor, me humillo. Salgo del trono de mi vida y te pongo a ti en el trono de mi vida. Dirige mis pasos, cuídame. Quiero honrarte. No sé hacer las cosas bien. También Sergio lo decía, no sé hacer las cosas bien. Ni siquiera sabemos orar adecuadamente a veces. Pero tener la humildad de decir, Señor, intercede por nosotros. Eres mi Señor. Eso es vivir con una actitud de humildad y de arrepentimiento. No se está llorando todo el tiempo. No. Dios te hizo un precioso hijo de Dios y te dio un montón de dones preciosos. Levantá la cabeza como hijo de Dios, pero hacelo en sumisión a su autoridad y a su señorío. Una certeza que también vimos el domingo pasado, una convicción, es que Dios gobierna nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino nuestras naciones y nuestros tiempos. Habíamos visto cómo las naciones que desafiaron orgullosamente el poder de Dios, en primer lugar Nínive, porque Nínive fue perdonado en la primera llamada de la atención, pero vimos como 100 años después ellos volvieron a hacer lo mismo y fueron destruidos. Hablamos del imperio alemán con el orgulloso Hitler que se creía que era dueño de todo el mundo, cayó. Y muy cerquita nuestro ahora vimos todo el chavismo, tantos años de dictadura
injusta, cruel. Parecía que nada había que pudiera hacerlos caer. Y cayeron, porque Dios da oportunidades, pero es justo y a su tiempo hace juicio. Vamos a la próxima. Certeza extrema es estar plenamente convencidos de que Dios hará siempre todo lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere, cuándo quiere y con quiénes Él quiere. Y porque es preciosamente amoroso y bueno para con nosotros, nos revela proféticamente sus planes para que nos unamos a ellos de manera que no andemos a tientas por la vida. Esta es una declaración que compartió Gustavo, que la va a repetir varias veces en el mensaje, que tenemos que tenerla como una convicción extrema. Dios está al control de nuestras vidas y va a cumplir sus planes como Él quiere, cuando Él quiere, con quienes Él quiere. Y Él nos revela sus planes. ¿A dónde nos revela sus planes? ¿Dónde está proféticamente diagramada la vida del mundo? La palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso, vamos a la otra, lo que nos faltaba de todas las certezas que mencionamos antes, es que tenemos que tener la certeza extrema, la convicción extrema de que la Biblia es el libro inspirado por Dios a través de los años para revelarnos los planes, sus planes, tendría que estar con mayúsculas, sus planes, propósitos y voluntad para nuestras vidas. ¿Crees que la Biblia es tu manual de instrucción? ¿Crees que la Biblia es inspirada, fue inspirada por Dios? Y si no lo crees, vamos a hacer un estudio sobre las diferentes formas que Dios mostró de que realmente su palabra tiene razón. Hay un hilo conductor a través de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que van mostrando proféticamente cuáles son los propósitos de Dios. Y algo de esto lo vimos cuando hablamos del nacimiento de Jesús, y quiero que lo repasemos. Vamos a la próxima, el relato de Mateo acerca del nacimiento de Jesús. Comienza con una lista de 42 nombres que corresponden a 42 generaciones que cubrieron 2000 años desde Abraham hasta Jesús. No lo vamos a leer, pero en la semana léanse el capítulo 1 y 2 de Mateo, porque uno dice, wow, cuántos nombres, y yo los conté. Conté las generaciones ayer. Son 42 generaciones diferentes que se reparten, y dice la Biblia ahí en Mateo 1, que se reparten en 3 periodos de 14. 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 generaciones de David hasta que el pueblo de Dios es cautivo en Babilonia, es tomado cautivo en Babilonia, y 14 generaciones desde el cautiverio de Babilonia hasta Jesús. $2000 años. Dios hace 2000 años había hecho una promesa al pueblo de Dios que iba a venir el Mesías. Y 2000 años el pueblo de Dios tuvo que esperar el cumplimiento de esa profecía. Es mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás esperando el cumplimiento de tu promesa? ¿Por qué será que Mateo menciona a todos estos personajes? Quédense con esta pregunta. Pero cuando vemos, yo me los leí ayer a todos los nombres y la mayoría, no la mayoría, algunas historias conozco, hay algunas historias que no están reveladas, simplemente están mencionados los nombres, pero no conocemos quiénes son. Pero en esta lista
hay gente que vos decís, no cumple con los requisitos de un cristiano. Judá. Lo vimos el año pasado en una prédica. Judá le había prometido a Tamar su tercer hijo. Tamar, acuérdense, se casó con el primero, al tiempo se murió, entonces le dio al segundo varón. Era así la ley, que si se moría el hijo, para no dejar la viuda, porque era tremendo ser viudo en esa época, era necesario darle el segundo hijo. Él le da el segundo hijo también se muere, y Judá dijo, ni ahí te doy el tercero. Pero la promesa estaba que él tenía que darle el tercero. O sea que Judá está en la lista de la genealogía de Jesús, pero Judá se hace el oso olímpicamente. Deja pasar el tiempo, el tercer hijo ya crece. Y Tamar, que también está en la genealogía que llega hasta Jesús, ¿se acuerdan qué hace? Tamar está viuda. Sabía que Judá, su suegro, estaba viudo también y que subía por un camino a su trabajo todos los días. Entonces Tamar se disfraza de prostituta y se sienta al camino. Y Judá, ni corto ni perezoso, se tentó e hizo uso de los servicios de la prostituta. Lo que no sabía Judá es que era su nuera. Y es larga la historia, no quiero entrar en detalle. Tamar queda embarazada y Judá dice, por supuesto hay que matarla. Y Tamar dice, espera un poquito, el que me embarazó es el dueño de esto que tengo, que eran señales de Judá que le había dejado, el cinto, no me acuerdo bien, el anillo. Y ahí quedó la vergüenza de Judá expuesta. ¿Qué es esto? Una historia de engaños, mentiras, corrupción. Pero están en la genealogía de Jesús. Vamos a la otra, hay más que reconocí. Jacob engañó a su padre para arrebatarle la primogenitura. Jacob y Esaú, ¿se acuerdan? Esaú era el mayor que se iba a quedar con la bendición de Isaac el padre. ¿Y qué hizo Jacob? Engañó al padre, se vistió de cordero porque Esaú era muy peludo y se presentó delante del padre ciego para que le diera la bendición. Y el padre ciego se la dio porque no lo reconoció, no reconoció que era Jacob. Jacob era un impostor, Jacob era un mentiroso. Sin embargo, está en la genealogía, entre los 42 nombres que se mencionan al principio de Mateo. ¿Qué más tenemos? A Rahab. ¿Se acuerdan? Rahab era una prostituta de Jericó que Dios usó para que los 2 espías que habían entrado para ver qué grande que era Jericó pudieran escaparse. Dios usa a una prostituta para salvar a los espías del pueblo de Dios, y Rahab es parte de los 42 nombres de la genealogía. David fue siempre un muchacho correcto, alineadito. ¿Qué sabemos de David? Que tenía el corazón conforme a Dios, al de Dios, ¿sí? ¿Y qué más sabemos de David? ¿Qué saben de David? No era trigo limpio. No era trigo limpio. Bien, tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios, era uno de los mayores alabancistas, pero se quedó con la mujer de su amigo. Y no solo se quedó con la mujer de su amigo, sino que mandó a matar a su amigo para que nadie se dé cuenta que Rebeca estaba embarazada. Primero quiso engañarlo al amigo para que pareciera que fuera de él el hijo,
y al final mandó a matarlo. David era el avancista. Próxima. ¿Por qué será que Mateo comienza con esta lista? ¿Qué les parece? Vamos a la próxima. Para mostrar que Dios hará siempre todo lo que quiere, cómo quiere, dónde quiere, cuándo quiere y con quiénes quiere. ¿Sos perfecto? No. ¿Sos pecador? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Pero a Dios no le importa, porque si Rahab, si David, si Tamar, si Judá están en el listado de la genealogía que engendró a Jesús, ¿qué pasa? Que no pasa nada. Dios mira el corazón. También lo dijiste vos hoy. No mira tus pecados, no mira si derrapaste, si mentiste, mira si hay un arrepentimiento genuino, diario, constante, si hay una filosofía de arrepentimiento en tu vida. Dios quiere usar tu vida, no le importan los detalles, porque es preciosamente amoroso y bueno para con nosotros. Nos revela proféticamente sus planes para que nos unamos a ellos de manera que no andemos a tientas por la vida. Vamos a la próxima. Todas las profecías y promesas de la Biblia se cumplen. ¿Estás de acuerdo con eso? Todas las profecías y promesas de la Biblia se cumplen. Quiero escuchar un amén. Así me gusta. ¿Dijiste el amén porque te lo pedí o porque estás convencido de tu corazón? ¿Saben cuántas veces decimos frases aprendidas de memoria y las decimos porque ni las entendemos? Y esta semana les compartí una de las frases que me emocionó cuando me di cuenta. Pedimos cualquier cosa a Dios y le ponemos atrás en el nombre de Jesús y creemos que Dios lo tiene que hacer. ¿Pero saben qué significa hacer una oración en nombre de Jesús? Significa que sería la oración que Jesús haría. No es ponerle a cualquier cosa que le tiramos en el nombre de Jesús y creer que eso va a suceder. Hacer algo en nombre de otra persona es hacerlo como si lo hubiera hecho la otra persona. Entonces, si vos querés que Dios conteste tus oraciones, orá como si Jesús lo estaría haciendo. O sea que si estás orando para que un colectivo lo pise a tu vecino porque es un mal vecino y solo le vas a poner en el nombre de Jesús, olvídate. Eso es una frase aprendida. Porque nuestras bocas... Cada vez que haces una oración, pensá, ¿Jesús hubiera hecho esta oración? Si tenés la seguridad de que Jesús hubiera hecho esa oración, ponele en el nombre de Jesús. Es interesante. Pensar lo que decimos, no decir las cosas como latiguillo y como una cosa aprendida de cantamos, no, cantamos porque hay que venir a la iglesia, o levantamos la ofrenda, ponemos el billetito. Hacé lo que hagas con amor, hacelo con convicción, pensando que lo haces porque amás a Jesús. Recordábamos la anunciación de Jesús cuando estudiábamos el nacimiento de Jesús, y quiero que lo recordemos juntos, cómo Dios siempre cumple sus profecías. Dios le revela a Isaías 750 años antes del nacimiento de Jesús que el niño nacerá de una virgen. En Isaías lo encontramos, en Isaías 7:14, si lo quieren buscar. Dios le revela a Miqueas que nacería en Belén. En Miqueas 5:2 lo encontrás. 700 años antes de que Jesús naciera. Dios está hablando
hablándole a un profeta, y eso es parte de la Biblia. Y por eso la Biblia tiene autoridad, porque lo que la Biblia dice se cumplió 700 años después. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, pero porque estaba anunciado 700 años antes. ¿Cómo nació? De una virgen, porque estaba profetizado 750 años antes. Dios le revela a Isaías que el Mesías sería adorado por reyes y que recibiría regalos. O sea que Dios hasta en esos detalles estuvo profetizando que iban a venir los Reyes Magos, y lo van a encontrar si lo buscan en Isaías 66, y que le iban a traer mirra y oro. Estaba profetizado, y 700 años después eso se cumple. Porque la Biblia tiene razón. Y porque la Biblia es palabra de Dios que se cumple. Vamos a la próxima. Jesús promete que enviará el Consolador. ¿Conocen esa profecía? ¿Se cumplió? Sí, se cumplió en Hechos, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Jesús anunció su segunda venida. Hasta acá son todas profecías que fueron hechas y se cumplieron. Y debe haber mucho más. Son las que Dios me dio ayer cuando preparaba la palabra. Hasta acá son profecías que fueron hechas y que se cumplieron. Pero también Jesús anuncia su segunda venida en Mateo 25, del 1 al 13. Y le dice: velad, pues no sabéis ni el día ni la hora. Esta profecía no se cumplió todavía, pero sabemos, está profetizado que Jesús viene a buscar la iglesia. No sabemos cuál es el horario ni el día. Entonces, ¿qué nos toca? Velad. Estar preparados como si fuera el último día. Y también Jesús anuncia el fin. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que sabemos que en algún momento el cielo y la tierra pasarán. Tampoco no hay horario para eso. Pero si Dios cumplió todo lo que fue diciendo la palabra, y se cumplió porque está comprobado, no solamente porque lo dice la Biblia, porque sabemos que Él vino, sabemos que Él nació, sabemos que Él murió. Si Dios cumplió todo hasta acá, ¿no será que va a cumplir todo lo demás también? ¡Claro que sí! Porque la Biblia está para mostrarnos cuál es el propósito, los planes de Dios. Y lo que Dios profetizó se cumple, y tenemos que estar convencidos de forma extrema para poder darle frente a toda la confusión que viene en este tiempo. Quiero que recordemos una vez más nuestras certezas. Quiero que las leamos juntos. ¿Llegan a leerlo desde el fondo? Leamos juntos. Certeza, convicción extrema. Dios nos ama y se interesa por nosotros. ¿Estás convencido? Bien. La misericordia de Dios precede al juicio. ¿Lo experimentaste? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Dios siempre nos da oportunidades de volvernos a Él. Amén. Amén. Y que no digan que esta iglesia los mira mal cuando vuelven a buscar al Señor. Si estás hecho percha, si no estás presentable, no importa. Los abrazamos con mucho amor, y cuando vienen transformados les decimos: qué lindo, qué rico que huelen. Me acuerdo siempre de una historia que tengo con Mori. Juan venía en un tiempo que era difícil a veces sentarse al lado de él. Nunca dijimos nada, lo abrazamos, lo ministramos. Pero el día que vino bañadito y oliendo a perfume, lo abracé y le dijo: ¡qué placer! ¡Qué rico olor de mí! No, la oración le dijo: Juan, qué lindo verte, pero más lindo es olerte.
puertas. Y si no viniste es porque vos no quisiste, pero nunca nadie te dijo en las condiciones que estuvieras, drogado, tomado, con tu sexualidad transformada. La verdad que las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Porque, ¿saben? No es la iglesia la que da la oportunidad. Es Dios. Si Dios te da oportunidades, ¿quién es la iglesia para señalarte y decirte que no podés entrar? Bien, vamos a otras. Vamos todos juntos. Dios es justo, pero se conmueve ante un corazón arrepentido. ¿Amén? Amén. Vamos a otra. El arrepentimiento debe ser una actitud de vida, no un momento pasajero, no unas lágrimas de cocodrilo, ¿sí? Bien, Dios gobierna sobre las naciones y los tiempos, ¿lo crees? Amén. Y vamos a la última. La Biblia es el libro inspirado por Dios y sus profecías y promesas siempre se cumplen. Amén. Y si tenés una duda al respecto, decilo. Porque entonces vamos a estudiar juntos. Porque es importante que tengamos las herramientas, los fundamentos. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿O por qué creemos lo que creemos? Porque muchas veces hacemos esto mismo. Porque en la iglesia me enseñaron. Qué bueno que en la iglesia te enseñaron, pero vos fuiste a verificarlo en tu palabra. ¿Buscaste información para ver si realmente lo que te enseñan en la iglesia es cierto? Porque es cómodo sentarte en la iglesia que te enseñen, pero así también hay mucha falacia y hay mucha confusión. Vos tenés que tener un grupo de estudio, de investigación de la palabra, donde vos puedas demostrar que lo que estamos diciendo en la iglesia realmente tiene fundamento bíblico y científico. Y eso es lo que está pasando. Los científicos hoy dicen que la Biblia tiene razón. Los psicólogos, los psiquiatras te dicen que lo que tenés que hacer es lo que la Biblia te enseña que hagas. Perdonar, dejar que fluya el amor, respetar a tus padres, vivir en unidad. Los psicólogos hoy están demostrando que la Biblia esto lo enseñó hace más de 2000 años. Busca la paz y síguela. Bienaventurados los que trabajan por la paz. O sea que la paz hay que trabajarla, no viene sola. Hay que renunciar a algo para que se produzca la paz. Sí. El lema de este año es este último, que quiero que lo leamos juntos. Dios hará siempre todo lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere y con quienes quiere. Y porque es preciosamente amoroso y bueno para con nosotros, nos revela proféticamente sus planes para que nos unamos a ellos de manera que no andemos a tientas por la vida. ¿Dónde tienen que estar tus convicciones para que tu casa esté sobre la roca? En la palabra, en las enseñanzas de la Biblia, en las enseñanzas de Jesús. Y no solamente tus creencias, ¿sí? Porque somos más lo que hacemos que lo que decimos, ¿sí? ¿Cómo demostrás que realmente la palabra de Dios está en tu corazón? No porque la sepas de memoria. Amén por los que saben la palabra de memoria. Pero lo que hace que seas un hijo de Dios no es que sepas la palabra de memoria, es que la vivas. Y eso tenemos que... ¿Quién dijo hoy? Las lucecitas, alguien... Las lucecitas, ¿no? Seamos una lucecita. Para ser una lucecita en medio de la confusión de este mundo, tenemos que tener nuestras convicciones puestas en la roca. Señor, tú hablaste en esta mañana y queremos pedirte que tu Espíritu Santo traiga esta convicción extrema a nuestros corazones, que la Biblia es la verdad, que las enseñanzas de Dios y de Jesús son las mejores para nuestra vida,
que tú nos amas incondicionalmente, que tú nos traes oportunidades misericordiosas. Pero Señor, hoy queremos pedirte que realmente seamos una luz en este mundo, porque tenemos nuestras bases y nuestras convicciones en tu palabra. Queremos que tú seas nuestro Señor, nuestro guía, que tú seas nuestro Maestro, Señor, en todas las decisiones que tomemos todos los días de nuestra vida, Señor. No solamente el domingo cuando venimos a la iglesia. Queremos ser luz en un mundo oscuro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y nos ponemos de pie y como oración final cantamos esta linda canción. ¿Lo salo?